graves robos. Evítelos. Presentan Agenda Económica AM. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Económica, 8 de la mañana con 2 minutos y estamos partiendo nuestra edición para el cierre de esta semana corta, día jueves 19 de junio, y estamos listos para partir nuestra revisión de las noticias más importantes del día de hoy. Gracias por acompañarnos. 30 minutos de informaciones que comenzamos con los indicadores del día. Estos son los números para partir esta jornada, día jueves, que comienza con rendimientos en los mercados a nivel internacional en terreno negativo, como ha sido la tónica en las últimas 2 semanas. Lo que está marcando el mercado tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurre en Medio Oriente y en los enfrentamientos que han recrudecido en las últimas horas, además, entre Irán e Israel. Los ataques iraníes a territorio israelí, las declaraciones que están dando distintos personeros son lo que marca esta jornada. Y el inicio para la bolsa a nivel local va con terreno negativo, por lo que ocurrió ayer en el IPSA con una caída de 0,06%, que fue relativamente leve, pero de todas maneras refrenda esta tendencia más bien de retroceso que ha tenido el indicador selectivo de la bolsa local, y de hecho está anotando su nivel más bajo la bolsa de comercio, acercándose ya a lo que habíamos visto hace casi un mes. El 7 de mayo se registraban niveles similares a los que estamos viendo ahora para el indicador selectivo de acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago. El dólar, en tanto, está en 943 pesos. Ayer cerró con un retroceso de 0,2%, y la UF, por último, tendrá un valor hoy de 39.238 pesos. Eso es lo que está proyectado para el día de hoy. A nivel internacional, ya les contábamos, lo que manda son las noticias de Medio Oriente, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el recrudecimiento de los ataques entre Irán e Israel y los efectos que eso desde el punto de vista económico, por ejemplo, empieza a tener. Hay advertencias desde Irán respecto al posible cierre del tránsito de comercio en la zona, en particular en el canal de Hormuz, y ese tipo de medidas, de advertencia siquiera, la sola declaración ya lleva el petróleo a sus niveles más altos desde comienzos de este año. Los efectos que puede tener en el petróleo son algunos de los más importantes desde el punto de vista económico, por cierto, que está generando este conflicto. Está en $74 con 40 centavos el barril, sube 1,6% y llega a su nivel más alto desde enero de este año. El petróleo en su nivel Brent, que es otro de los indicadores de precio de referencia, pero para el hemisferio norte, para el sector y para el mundo europeo fundamentalmente, llega a $77 por barril, también subiendo 1,6%. ¿Qué pasa con el cobre? En tanto, sube 4,81 dólares, es el valor a esta hora, mientras que en Wall Street ayer hubo un cierre negativo con variaciones, en todo caso, más o menos planas, a la espera de lo que resolviera la Reserva Federal, caída de 0,09% en el Standard & Poor's. Así entonces partimos la jornada con estos datos. Vamos de inmediato a revisar los titulares que trae la prensa a nivel nacional. Eso es lo que revisamos a continuación, comenzando por Diario Pulso, en una jornada en la que se analiza en detalle lo que ha resuelto el Banco Central ayer en su reunión de política monetaria, la reunión del martes, digo, y ayer la bajada comunicacional que hace a través del IPOM. El Banco Central, así lo interpreta Pulso, mejora las proyecciones del PIB e inflación y refrenda su visión de 2 bajas de tasa en el resto del año, es lo que destaca Diario Pulso para esta jornada. Ya vamos a estar escuchando lo que dijo Rosana Costa ayer en su exposición del IPOM y también parte del análisis de otros economistas, pero en lo general lo que está ocurriendo y lo que ve el mercado es que el Banco Central está, primero, muy atento a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Segundo, ve efectivamente un crecimiento quizás algo más sólido, mejor estructurado para este año. Y respecto a la inflación, pareciera ya encaminarse a niveles que son más tolerables para la economía nacional. Y destaca Diario Pulso lo que dijo Rosana Costa ayer: retomar una senda de mayor crecimiento de tendencia tiene una prioridad elevada, dijo la presidenta del Banco Central. Un mensaje súper importante en un año político como este, de elecciones presidenciales. Es un asunto muy relevante y lo refrenda la presidenta del Instituto Emisor. En otro de los titulares aparece destacado también que JP Morgan, a propósito de esta carrera presidencial, ve una reacción negativa a corto plazo en el mercado si es que Janet Jara
gana las elecciones primarias del próximo 29 de junio. La interpretación de un banco de inversión norteamericano sobre las elecciones acá a nivel local. Titulares que trae Diario Pulso para hoy. Revisamos también los titulares del Diario Financiero que van en una línea similar. Destaca, por supuesto, el IPOM, pero la interpretación del DF es algo distinta porque el énfasis lo plantea en el ruido que está generando, en las tensiones y la incertidumbre que viene desde Medio Oriente, que ensombrece los mejores pronósticos del Banco Central para el PIB y la inflación, lo destaca Diario Financiero, poniendo foco entonces en lo que está ocurriendo con estas agresiones mutuas, este conflicto bélico entre Israel e Irán que estalló la semana pasada y cómo eso va a ir generando efectos que todavía no son del todo dimensionables por la envergadura del conflicto. ¿Cuánto puede escalar? Será un factor fundamental en todo caso. Y eso, dice el Diario Financiero, de alguna manera le baja el perfil a las noticias positivas que traía tanto a nivel de crecimiento como de inflación este informe de política monetaria. Otro tema que lo vamos a abordar en la entrevista de hoy tiene que ver con la Reserva Federal y lo trae Diario Financiero. La Fed no cede ante Donald Trump y mantiene la tasa. Alerta también por efectos de la guerra comercial, otro factor que se nos quedaba quizás en el tintero, pero muy relevante también para el análisis macroeconómico a nivel global, lo destaca Diario Financiero. Y más abajo la fotografía donde aparece Paula Benavides, aprobada por el Senado como nueva consejera del Consejo Fiscal Autónomo. Reemplazará a Janet von Wolfersdorf en ese cargo. Y por otro lado, Hacienda nomina a Joaquín Vial en el cupo vacante también para esa misma entidad, para el Consejo Fiscal Autónomo, en un momento bien importante desde el punto de vista del balance fiscal. Aparece como una noticia bien relevante, lo trae en su portada Diario Financiero. Y destacamos también el Mercurio 8,8 porque trae un tema completamente distinto y es interesante lo que está ocurriendo en materia energética. Ojo con la advertencia que ha hecho en él ayer a propósito de nuevos problemas en el sistema de transmisión. El sistema eléctrico, dice, está al borde de un racionamiento, advierte la empresa, una de los operadores de generación energética más importantes de nuestro país. Y las empresas están levantando esta alerta por nuevas fallas en el sistema de transmisión. Un incidente en la línea Nueva Pan de Azúcar Polpaico fue el que derivó en esta situación ajustada de abastecimiento. Así lo califica el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Qué significa esto en términos concretos? ¿Se acuerdan del apagón de febrero? Bueno, ese apagón se produjo por una falla en la línea de transmisión en este mismo tramo, Nueva Pan de Azúcar Polpaico. Ese tramo nuevamente presentó debilidades el día de ayer y son esos problemas que parecieran ya algo más reiterados los que llevan a que las empresas eléctricas hagan una advertencia. Ojo con lo que está pasando con el sistema eléctrico, dicen, porque ha estado al borde del racionamiento, riesgo que podría intensificarse en los próximos días. Carta de Enel enviada al Coordinador Eléctrico Nacional. Es una interpretación más extrema de parte de la compañía eléctrica, una advertencia a riesgo de ser ultra precavidos, o es una situación más compleja que está viviendo efectivamente el sistema de transmisión. Es parte de lo que se debe analizar ahora, pero de todas maneras la falla y otras condiciones del sistema, lo reconoce así el Coordinador Eléctrico Nacional, provocó una situación de abastecimiento ajustado en la zona central. Ojo entonces con lo que está ocurriendo allí y con las medidas que se puedan ir implementando y la forma en la que el gobierno también puede abordar este tema desde su área de competencia. 8:10 los titulares a esta hora de la mañana. Bueno, nos vamos a profundizar entonces en el IPOM, el informe de política monetaria que entregó ayer el Banco Central y donde el banco, en este informe que es trimestral, va dando a conocer cuál es su mirada sobre la marcha de la economía, tanto en Chile como en el mundo. Y allí hay definiciones bien importantes que hace el Banco Central respecto, por un lado, a cómo la proyección de crecimiento económico podría ser mejor este año. Lo acota a un rango que va de 2 a 2,75%, es decir, la parte baja de ese rango la sube el Banco Central. De todas maneras, lejos de las ambiciones de crecer más cerca del 3% o 4% todavía, pero era una buena noticia. Por otro lado, desde el punto de vista inflacionario, también mantiene su proyección de que la primera mitad del 2026 vamos a acercarnos a esa convergencia tan anhelada del 3%. Eso en el plano interno como dos puntos bien relevantes. Pero hay un escenario externo a nivel global que es inédito y también lo resalta el Banco Central en su informe. Por un lado, que la guerra comercial ha ido aumentando la incertidumbre en la economía mundial,
pero hasta ahora, dice, no ha generado todavía impacto en Chile desde el punto de vista del crecimiento económico. Y por otro lado, por supuesto, el escalamiento de la guerra entre Irán e Israel es una amenaza también para la economía en el mundo. Escuchemos parte del mensaje de Rosana Costa en su exposición ayer en el IPOM. En cuanto a la inflación, el panorama ha evolucionado de acuerdo con lo previsto, con una trayectoria de la inflación subyacente, es decir, aquella que no contiene precios volátiles, menor que la anticipada. De este modo, en mayo, la variación anual del IPC total y subyacente alcanzó a 4,4 y 3,6 respectivamente, en relación al 4,7 y 3,9% que veíamos en febrero, cifra con la cual cierra el informe del mes de marzo. En el caso del IPC subyacente, en su menor incremento, incidieron particularmente precios de algunos alimentos y también de servicios. Parte del análisis entonces en la exposición del IPOM en el Senado que hacía Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, donde entre otras cosas también se destacaba que en la primera parte del año hubo un mejor crecimiento del que se esperaba. Eso sí, son factores transitorios, advertía también el Banco Central. Se espera que estos factores empiecen a disiparse en lo que queda del año, por lo tanto no hay que hacerse demasiadas ilusiones sobre un eventual quiebre la tendencia o un punto de inflexión como ha planteado el Ministerio de Hacienda, no necesariamente, eso habrá que verlo en los próximos meses y muy sujeto a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ayer conversábamos con el economista integrante del Consejo Fiscal Autónomo, Germán González. Esto fue lo que dijo en su análisis sobre las proyecciones de crecimiento en particular. Varias proyecciones que están en línea con lo esperado, en primer lugar. Por ejemplo, el rango de crecimiento del producto, que se corrige marginalmente al alza, se recorta la parte inferior del rango de crecimiento, era algo esperado a la luz de las cifras de los primeros meses del año que habían sido algo mejor de lo previsto. También es razonable lo que se proyecta en materia de inflación, porque la inflación ha estado por debajo de lo previsto o en línea en algunos casos, y por lo tanto estas proyecciones confirman un escenario en que la inflación va a ir convergiendo gradualmente a la meta del Banco Central, y también eso va a permitir que la tasa de política monetaria comience a tener recortes en el transcurso del segundo semestre. Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC, entonces refiriéndose a las proyecciones de crecimiento en particular. Respecto a la inflación, el Banco Central, y ya lo escuchábamos en la palabra de Rosana Costa, también se ha ido reduciendo y eso ya abre espacio al debate sobre qué va a pasar con la tasa de interés. En la medida en que la inflación está un poco más contenida, se ve la convergencia al 3% para el próximo año. ¿Hay posibilidades de recortes anticipados? Eso es lo que empieza a analizarse también en el mercado. Vamos a escuchar al economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, que se refiere también a otro de los aspectos de este informe de política monetaria conocido ayer. Tal como se anticipaba, da cuenta de, primero, una revisión ligeramente favorable, digamos, al crecimiento de este año, fundamentalmente asociado a una visión algo más positiva respecto a la demanda interna, particularmente el consumo de hogares. Eso todavía es un proceso en desarrollo, pero la visión del Banco Central al menos es que la recuperación o el desempeño va a ser más favorable hacia los próximos meses. También revisa ligeramente a la baja la proyección de inflación cierre de año. La coloca hoy día en 3,7% versus 3,8% que estaba proyectando en marzo pasado. Eso da cuenta entonces de que la inflación efectivamente, especialmente en el componente subyacente, está descendiendo algo más rápido. Y frente a ello, el Banco Central ve que hay espacio para hacer algo más agresivo en las bajas de tasa previstas para este año. Claro, la eventualidad de que sea necesario quizás recortar un par de veces la tasa de interés, ese podría ser un factor bien importante, sobre todo para darle un impulso a la economía nacional en un año en donde de todas maneras se prevé un crecimiento de la inversión en la formación bruta de capital fijo. Se mantiene esa proyección que ha hecho el Banco Central en su IPOM, pero donde todavía hay amenazas bien importantes afuera, como ya escuchábamos en parte del análisis del Banco Central en este IPOM de junio. Nos vamos a otro tema, 8:16, para hablar de la ley de fraccionamiento pesquero que sigue avanzando en el Congreso porque el Senado despachó ya el informe que había evacuado la comisión mixta respecto a la ley de fraccionamiento que se había debatido en esta instancia, en la comisión mixta, digo, a propósito de lo que estaba ocurriendo en particular con algunas pesquerías, una de ellas la más importante, la de la merluza, pero finalmente el proyecto fue despachado y de esa manera entonces se va generando ya un escenario mucho más claro respecto a esta iniciativa que
pasó por el Congreso con un debate bien profundo, con advertencias de eventual inconstitucionalidad respecto a estas medidas por parte del sector pesquero industrial, que ha advertido también que es posible que lleve este proyecto y estos cambios al Tribunal Constitucional debido a los efectos que esto puede tener en algunos de los derechos de explotación que ya estaban asignados a este sector, al sector industrial en particular. De todas maneras, esta redistribución de cuotas, donde se hace un traspaso desde el sector industrial al sector artesanal, estimado en cerca de 160 millones de dólares, ese es el valor, bueno, queda ya listo para ser ley. De todas maneras, habrá una discusión constitucional seguramente. De hecho, el senador Juan Antonio Coloma hizo reserva de constitucionalidad sobre el proyecto. Vamos a escuchar al ministro Nicolás Grau tras el cierre del trámite de este proyecto. Cuando uno lo lleva a números de forma bien concreta y toma las 23 pesquerías, esto significa una redistribución del sector industrial al sector artesanal de 160 millones de dólares. Es decir, un cambio muy importante que más allá de la justicia y del avance democrático que significa una ley de este tipo, va a traer más calidad de vida, mejores oportunidades a todas las caletas de nuestro país. Lo que hemos visto de quienes han estado presentes en todo el país es que el mundo artesanal entiende que este es un gran avance para el sector. Y creo yo además un gran avance para el país, porque Chile es la 10ª potencia pesquera y es importante tener una legislación que sea legítima, que sea transparente. Bien, momento de irnos a una pausa, 8:18, ya volvemos, seguimos con más de Agenda Económica. Y es mal servicio. Espero que el servicio de seguridad de tu empresa sea mejor. Qué feo revés, ¿ah? Digo si te entran a robar. Ventaja para los ladrones. A este hombre le falta seguridad. A su empresa también. Te pillé, compadre. Te pillé. Te pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Con Te pillé, nada es imposible. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando contratas fibra Movistar Empresas, tu pyme se mueve al efecto fibra. Se mueve con conexión estable y segura. Se mueve al efecto servicio técnico express y con un efecto velocidad simétrica sin interrupciones. Vive el efecto fibra, estabilidad real para que tu pyme crezca sin límites. Movistar Empresas. Nuestra sociedad y el mundo están viviendo momentos de grandes cambios. Para entender el presente, te invitamos cada domingo a una conversación abierta, profunda y humana en Influyentes con Paula Escobar Chavarría. Esta semana, Aysen Echeverry, ministra vocera subrogante de Gobierno. Rafael Berguán, economista y presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Influyentes por CNN Chile. Siempre. Estamos de vuelta, 8:20, y vamos a la entrevista de esta mañana para abordar lo que ha ocurrido en la discusión de tasas de política monetaria en los Estados Unidos. La Reserva Federal decidió mantener la tasa de interés a pesar de las presiones que ha recibido de parte de Donald Trump en particular. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Buen día, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Ricardo, bueno, partamos por lo más básico. ¿Qué explicó ayer la Reserva Federal? ¿Por qué decide mantener la tasa de interés a pesar de estas presiones políticas que estaban sobre Jerome Powell? Efectivamente, ayer tuvimos las novedades del Banco Central de Estados Unidos, ya que el día anterior la habíamos tenido desde nuestro país. Y principalmente la decisión de mantener la tasa de interés en el rango 4,25 a 4,5%, a pesar de las presiones de Donald Trump, que ha insistido en que las bajen, viene principalmente porque hay algún sesgo de eventual presión alcista, precisamente para lo que son los precios en Estados Unidos. Y hay un temor importante por dos ítems claves.
Uno, por el tema arancelario, que impacta directamente al estadounidense que está comprando desde el exterior, y por otra parte, por la escalada en el conflicto entre Israel e Irán, que eso repercute en el precio del petróleo y que finalmente también tiene un efecto inflacionario que están tratando de evitar a toda costa, precisamente desde la entidad monetaria estadounidense. O sea, hay dos factores ahí bien claros que podrían generar un escenario de más inflación para Estados Unidos en los próximos meses. Ese es el riesgo que se ve. Efectivamente, y sin ir más lejos, las proyecciones que tienen los propios miembros de la Fed distan bastante de las proyecciones que vimos en Chile. En Chile se está viendo que el piso del crecimiento económico va a ser mejor, que la inflación va a ser un poco más baja. Sí. En Estados Unidos es todo lo contrario. Las proyecciones de crecimiento bajaron del 1,7% que esperaban para este año en marzo al 1,4% actual, y subieron la proyección de inflación. Por lo tanto, eso va muy en línea a lo que han sido estas políticas comerciales de Trump y también esta escalada en el conflicto en el Medio Oriente, que aún no finaliza y que es el gran riesgo que existe para la economía a nivel global, por supuesto. Ahora, esto tiene repercusiones desde el punto de vista de la mirada nacional, ¿no? En la medida en que hay un escenario de menor crecimiento en Estados Unidos, eso contagia al resto del mundo. ¿Cómo ve la Fed ese riesgo sobre la marcha de la economía, digamos, para este año? Sí, efectivamente. Hay un dicho que apunta que Estados Unidos estornuda y el mundo se resfría. Y efectivamente porque de una u otra manera es quien mueve un poco lo que es la economía global. Y efectivamente lo que está viendo la Fed es que la actividad económica se va a mantener ralentizada, no va a tener un gran avance, y precisamente porque tiene estos escenarios que no gustan mucho al mercado, que no son muy favorables para la actividad económica. Hay que considerar que un arancel, aunque sea una base del 10%, que por ejemplo con China es mucho menor a lo que llegó las amenazas, que estaban cercano al 150%, pero si llega a un arancel del 10%, ya es un impacto para el bolsillo de las personas. Eso genera que las personas pueden adquirir menor cantidad de bienes internos en Estados Unidos y va precisamente generando una bola de nieve, pero negativa para la actividad económica. Y eso obviamente se ha visto reflejado en las últimas proyecciones, y al mismo tiempo una inflación elevada permite que la Fed no pueda bajar las tasas para incentivar a la actividad económica, porque si baja las tasas puede generar un mayor impacto inflacionario, lo que afecta directamente al bolsillo del estadounidense. Y por eso es que hoy en día la Reserva Federal está en un dilema muy importante entre controlar la inflación, pero al mismo tiempo tiene que tratar de buscar cómo darle más dinamismo a la economía, cosa que hoy en día no se puede hacer. Claro, y parece como un escenario bien complejo, un nudo difícil de resolver. ¿Qué efectos tiene eso desde la perspectiva chilena entonces, Ricardo? Por ejemplo, pensando en el tipo de cambio, en el precio del dólar. Es una gran pregunta, ya que el tipo de cambio nos afecta en términos inflacionarios, para los viajes, etcétera, y sobre todo para el tema de la importación. Si es que vemos una Reserva Federal que mantenga su tasa de interés durante más tiempo, hoy en día se están estimando 2 bajas de tasa este año, aunque las probabilidades han disminuido en el margen, pero se esperan 2 bajas de tasa. Si es que nos vamos a 0 bajas de tasas, por ejemplo, eso genera un efecto alcista para el dólar, ¿ya? Y eso obviamente que sería un impacto a nivel generalizado, que suele ser más importante frente a monedas de economías emergentes. Por lo tanto, eso podría generar que el dólar suba frente al peso local, y al mismo tiempo, si es que sumamos lo que es el conflicto en el Medio Oriente, eso también tiene implicancias alcistas para el dólar. Entonces, por partida doble, podríamos ver un dólar más elevado, lo que podría generar un impacto para el bolsillo. Por ejemplo, el mismo caso de los combustibles, que su gran mayoría es importado, y eso por supuesto que puede traer repercusiones a la economía de manera negativa, y por supuesto que impactando a todos nosotros. Respecto a ese escenario externo, el Banco Central acá en Chile ayer en su IPOM también advertía sobre un escenario un poco inédito. ¿Cómo ven ustedes esas proyecciones que hacía el Banco Central y las advertencias, Ricardo, a propósito de la guerra comercial, por un lado, abierta por Donald Trump hace un tiempo, y de este enfrentamiento entre Irán e Israel que ya mencionabas tú, va a tener efectos también desde el lado del petróleo, por ejemplo? ¿Cómo proyectan eso? Efectivamente, acá en Capitalia lo hemos hablado bastante con nuestros clientes, y se han visto esos movimientos. O sea, el precio del petróleo se ha disparado desde los mínimos de abril, ha subido cerca de un 35%, que no es menor, estamos hablando de un tercio del valor que ha tenido al alza.
Y eso obviamente que tiene repercusiones importantísimas. Y el gran temor que existe hoy en día es que va a pasar en el estrecho de Hormuz, que básicamente lo puede controlar una parte de ella, Irán, y si es que vemos que restringe el paso por este estrecho, por allí pasa el 20% del petróleo a nivel global, diariamente. Claro. Entonces eso puede generar que no hayan suministros para el mundo, lo que obviamente puede repercutir que el precio del crudo aún se eleve mucho más de lo que lo hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, ese gran problema de un petróleo más elevado que va a impactar a los combustibles sin lugar a dudas en nuestro país en las próximas semanas. Y el combustible es un impacto transversal, es para la persona que va a echar benzina, pero también para la persona que se tiene que estar movilizando por el país, para la persona que está comprando una verdura que viene desde otra región, porque obviamente por el transporte tiene un costo mayor que después se traduce para el consumidor final. Por lo tanto, tiene un impacto inflacionario que obviamente no es deseado, y que también eso es lo que está esperando hoy en día el Banco Central, es ver cómo va a impactar, y los bancos centrales en el mundo, cómo va a impactar esto en términos inflacionarios para nosotros, viendo todas las cartas, poder tomar la decisión sobre la política monetaria en las próximas reuniones. Es lo que vendrá como discusión, ¿no?, de política monetaria para los próximos meses acá en nuestro país también. Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria, con nosotros. Gracias por el contacto, Ricardo. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Que tenga buen día. 8:28, cerramos así Agenda Económica, edición AM. Gracias por acompañarnos. Partimos CNN Chile Radio con Carolina Orrejola en unos minutos. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Presentaron Agenda Económica AM.